Muy buenos días, mis queridos estudiantes de la Universidad de Santander, sede Valledupar. Una vez más nos encontramos aquí en este su canal, Darío Arrebocés de YouTube, para conversar un poco acerca de los temas que tienen que ver en este caso con obligaciones, que es el tema que nos ocupa. En la clase pasada veíamos el tema de la compensación y decíamos que la compensación se da en el evento en que eh, A y B tienen la calidad de acreedor y de deudor al mismo tiempo y de manera recíproca. ¿Esto qué quiere decir? Que A es acreedor al igual que B, que A es deudor al igual que B. En ese caso, lo que se produce allí es una compensación. ¿Por qué? Porque si ambos tienen recíprocamente esas calidades de acreedor y deudor, pues entonces se produce el fenómeno de la extinción de las obligaciones que se conoce con el nombre de compensación. Eso lo vimos en la clase pasada. Y veíamos también que no se puede compensar las obligaciones de alimentos respecto de las mesadas futuras, pero que sí procede respecto de las mesadas o cuotas alimentarias atrasadas. En esta oportunidad vamos a hablar de otra forma o de otro modo de extinguir las obligaciones. Se trata de la confusión. La confusión se encuentra en nuestro Código Civil colombiano en el título 28 de la confusión y nos dice el artículo 1724 del Código Civil lo siguiente. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Es otro modo entonces de extinguir las obligaciones, pero a diferencia de la compensación, la calidad de acreedor y de deudor se radica en una de las partes, es decir, una de las partes adquiere la calidad de acreedor y deudor de sí mismo, a diferencia de la compensación en donde intervienen ambas partes, deudor y acreedor recíproco, se dan las dos calidades, se compensan. Entonces, la diferencia entre compensación y confusión radica en que la confusión se da en una persona. Esa persona adquiere la doble calidad de acreedor y deudor de sí misma. Entonces, pues se confunden en él las deudas que, repito una vez más, es una forma de extinguir las obligaciones. ¿Cuándo se da este fenómeno? Se da en la herencia, en la herencia. Si una persona recibe una herencia siendo heredero único, si una persona recibe una herencia siendo heredero único y es deudora de cuyos el causante, pues entonces se producen en las dos calidades, acreedor y deudor, y es por eso que se da la confusión que, según el artículo 17, que según el artículo 1725 también nos dice lo siguiente. La confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza, pero la confusión que extingue la fianza no extingue la obligación principal. La fianza es una garantía de cumplimiento de la obligación, no es la obligación principal. De tal manera que si se extinguiera la obligación principal, pues se extinguen todos sus accesorios, entre esas la fianza, que, repito una vez más, es una garantía de pago. Pero la confusión que extingue la fianza, pues no extingue la obligación principal. Acordémonos de un principio básico aquí, el principio general de derecho, que es que los accesorios siguen la suerte de lo principal. Muriendo lo principal, pues también se extingue lo accesorio. Pero no muriendo lo accesorio, pues lo accesorio no extingue lo principal. Confusión parcial.
Pues claro, así como veíamos que la compensación, que es otra de las formas de extinguir o modo de extinguir la obligación, puede ser parcial o total, pues aquí la confusión también puede ser total o parcial. Y dice así el artículo 1726 del Código Civil colombiano. Si el concurso de las dos calidades, acreedor y deudor, se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión, ni se extingue la deuda sino en esa parte. Por ejemplo, una persona recibe en herencia 1.000.000 de pesos, pero debía 1.200.000 pesos. Pues la deuda se confunde en ese 1.000.000 de pesos, subsistiendo una el excedente o el saldo que es de 200.000 pesos. Ese es el excedente o saldo queda vigente, queda sin solución de pago. Solo se extingue la obligación por el 1.000.000 de pesos, que es justamente lo que le da la persona y es justamente el valor de la deuda. Pero queda un saldo pendiente que es de 200.000 pesos. Luego la deuda continúa sin solución de pago por esos 200.000 pesos. Aquí se da una confusión parcial. Confusión respecto de obligación solidaria. Si hay confusión entre si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acuerdo podrá el primero repetir contra cada uno de sus deudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la deuda. Si por el contrario hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores por la parte o cuota que respectivamente les corresponde en el crédito. Ya nosotros sabemos que son obligaciones solidarias. Son aquellas en donde los deudores deben solidariamente una suma de dinero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el que paga la deuda puede repetir respecto de los demás acreedores por lo que les pertenece, por la cuota parte que les pertenece en la deuda. Es lo que nos quiere explicar la confusión que también procede en las obligaciones solidarias. Finalmente, el artículo 1728 nos dice lo siguiente: los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio de inventario no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. Hablemos un poco del beneficio de inventario. El beneficio de inventario es ciertamente una eh, facultad legal que tiene el heredero de recibir la herencia o de aceptar la herencia con beneficio inventario, es decir, hasta la concurrencia de lo que va a recibir. Si, por ejemplo, el heredero va a recibir una herencia por 1.000.000 de pesos y las deudas también son por 1.000.000 de pesos, pues entonces él dice, yo recibo la herencia con beneficio de inventario y eso quiere decir que lo que él recibe es justamente para lo que él va a pagar y no más de ahí. Si la deuda supera ese 1.000.000 de pesos, él queda exonerado de pagar cualquier obligación que exceda la concurrencia de los bienes que él recibe. No sé si queda claro. Si yo voy a recibir una herencia y sucede que el deudor, el causante me debía a mí 1.000.000 de pesos, lo que voy a recibir en bienes supera esa suma. Si yo me acojo a la figura del beneficio de inventario, yo recibo esos bienes y quedo exonerado del pago del resto de la deuda. ¿Por qué? Porque es un privilegio, es una figura jurídica que faculta al heredero para quedar exonerado de la obligación alimentaria respecto de la herencia que recibe, del de cuyos, o sea, del causante. Así de sencillo es el tema de la confusión. Es un tema bastante sencillo. Yo quise buscar otros ejemplos que no fueran de herencia, pero sucede que todos los autores coinciden en el tema de que la confusión se da justamente en el tema de la herencia, más que todo. Entonces, pues no tengo sino que decirles que
se cita ese ejemplo como el ejemplo clásico para explicar la figura de la confusión. Que repito una vez más, es una forma de extinguir las obligaciones. Es una forma de extinguir las obligaciones. Para la próxima clase virtual vamos a ver la novación. Adelantémonos un poco. El artículo 1687 y siguientes del Código Civil colombiano nos habla de la novación que se encuentra en el título 25 de esta obra. Y nos dice, la novación es la sustitución de una obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Entonces, A y B tienen obligación o tienen un contrato. Y sucede que por voluntad de ellos mismos se pacta otro contrato diferente, o sea, modifica el anterior. Entonces, las obligaciones que quedaron, las obligaciones del anterior contrato se extinguen y surge una nueva que es la obligación, la novación, o sea, la obligación nueva. Novar es cambiar por otro. Poder especial para novar. Artículo 1688. El procurador o mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para ello o no tiene la libre administración de los negocios del comitente o del negocio a que pertenece la deuda. Bien, la novación tiene que ser una facultad expresa. Si uno tiene un representante legal, llámese mandatario o procurador, debe, al momento de conferir poder, expresar por escrito la facultad de novar, una facultad expresa. Si uno omite dentro de las facultades de recibir, sustituir, conciliar, etcétera, omiten la de novar, quiere decir que no está la persona facultada para hacerlo. Y ningún juez le va a dar al mandatario, procurador o apoderado esa facultad si no se expresa en el poder. Lo que nos quiere decir el artículo 1688. El artículo 1689 nos habla de la validez de la novación. Para que sea válida la novación, que es otra de las formas de extinción de las obligaciones, dice, para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos a lo menos naturalmente. Nosotros hablamos en un comienzo de lo que son las obligaciones naturales y las obligaciones civiles, diciendo que las obligaciones naturales son aquellas que no tienen efecto vinculante, ¿verdad? Pero que si se llegan a cumplir o si se llegan a pagar este tipo de obligaciones, pues no se pueden repetir. Es decir, no se puede devolver o solicitar la devolución de lo que se pagó. Devolución o reembolso de lo que se pagó. Esas son las obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que sí tienen efecto vinculante ante la ley. Contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, todas esas son obligaciones civiles que sí tienen efecto vinculante a diferencia de las obligaciones naturales. Pues bien, para que se dé la novación, ambas obligaciones, tanto la primitiva como la posterior, tienen que ser válidas. Si la posterior no es válida, no se da novación. Si la principal no es válida, no se da entonces la novación. Y esa validez tiene que ser a lo menos naturalmente. Por lo menos la obligación debe ser válida de acuerdo a lo que se dijo respecto de las obligaciones naturales. Formas de novación, artículo 1690. La novación puede efectuarse de tres modos. Primero, sustituyéndose una obligación a otra sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. Bien, son las partes las que novan las obligaciones como poníamos en el ejemplo inicial. Pero también es posible que intervenga un tercero. En ese caso, hablamos del segundo, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva
el primer acreedor. Entonces aquí ya no interviene AB, sino interviene un tercero, que es el que paga la obligación por el deudor, surgiendo una nueva obligación. Tercero, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Claro, se puede sustituir tanto el acreedor como el deudor, quedando el anterior libre de la obligación. Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero. Puede ser sin el consentimiento del deudor que se produce el pago. Bien, el artículo 1691 nos dice lo siguiente, del Código Civil, nos dice lo siguiente. Si el deudor no hace más que diputar una persona que haya de pagar por él o el acreedor una persona que haya de recibir por él, no hay novación. Diputación es delegación. Si se delega exclusivamente para recibir, pues no se da la donación. Y si se disputa a una persona nada más que para pagar, pues tampoco hay novación. Tampoco la hay, ¿qué cosa? La novación, tampoco la hay cuando un tercero es subrogado en los derechos del acreedor. Pues sí, porque viene a ser como el que paga en nombre de un tercero por subrogación, que fue un tema que ya abordamos en clases virtuales. El artículo 1692 del Código Civil nos dice lo siguiente. Si la antigua obligación es pura, no sometida a condición ni a plazo, y la nueva pende de una condición suspensiva, o si por el contrario la antigua pende de una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación. Tienen que ser obligaciones de igual calidad, de igual naturaleza, para que se dé la novación. No puede ser que una esté sometida a condición suspensiva y la otra a condición resolutoria para que haya novación. Tiene que ser de la misma naturaleza. Las obligaciones tienen que ser de la misma naturaleza. Mientras esta pende de condición. Si la condición llega a fallar o si antes de su cumplimiento se extingue la obligación antigua, pues no habrá novación. Tienen que estar las dos obligaciones vigentes para que pueda haber novación. Si una ya está extinta, pues no hay novación. Con todo, si las partes al celebrar el segundo contrato convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la voluntad de las partes. La libre autonomía de las partes aquí se hace presente. La ley respeta el convenio o el acuerdo a que lleguen las partes. Si las partes deciden dar por cumplida o dar por terminada la obligación antigua y que surja una nueva, pues eso queda al libre albedrío de las partes y la ley es respetuosa de eso. Declaración de la novación, artículo 1693 del Código Civil. Para que haya novación es necesario que lo declaren las partes o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. Tiene que ser clara la situación de la novación. Si hay alguna duda, pues esa duda puede dar al traste con la aplicación de la figura. Si no aparece la intención de novar, continúa diciendo el artículo 1693 del Código Civil, si no aparece la intención de novar, se mirará las dos obligaciones como coexistentes, es decir, la una no extinguiría la otra, no se daría la novación, sino que se produce otra obligación distinta de la anterior y serían ambas coexistentes. Y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera. Bien, creo que esto está claro, porque si no aparece claramente que se está novando, pues entonces van a coexistir dos obligaciones con todos los accesorios del crédito anterior, accesorios, privilegios y cauciones de la primera obligación. Eso queda claro.
Sustitución de deudor e innovación. El artículo 1694 del Código Civil nos dice, la sustitución de un nuevo deudor a otro no produce innovación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión, se entenderá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago o que dicho tercero se obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor del espíritu del acto. Una vez más, el Código Civil insiste en que la novación debe quedar clara, debe ser expresa, debe quedar sentado que, que las partes están interesadas en innovar. ¿Por qué? Porque si se delega a alguien únicamente para hacer el pago, pues eso no significa que se extingan las obligaciones necesariamente para el deudor primitivo, ¿no? Sencillamente se hace un pago a nombre de otra persona, por diputación de otra persona. De tal manera que podría pensarse que si es un deudor, que ese deudor es solidario, ¿verdad? De tal manera que tiene que entonces quedar claro que la intención de las partes es la de novar. Artículo 1695. Si el delegado es sustituido contra su voluntad al delegante, no hay novación, sino solamente cesión de acciones del delegante a su acreedor, y los efectos de este acto se sujetan a las reglas de la cesión de acciones. Se delega la función, se delega o se tiene un sustituto para que eh, reciba el pago. Esa sola acción no necesariamente extingue la obligación primitiva, ¿no? El delegado sencillamente está pagando a nombre de otro y eso no necesariamente es una forma de extinguir las obligaciones. Repitamos una vez más, si el delegado es sustituido contra su voluntad al delegante, no hay innovación. Pues claro, porque no está de presente la voluntad de las partes. No solamente cesión de acciones del delegante, pues sí, a pesar de que no estuvo autorizado, él pagó, pues entonces tendrá la acción de reclamar ese pago de quien debe la deuda, a pesar de que él no le dio facultades para que hiciera ese pago. Las acciones de reclamación quedan en cabeza de quien realizó el pago. Irrevocabilidad de la novación. El acreedor que ha dado por libre al acreedor primitivo no tiene después acción contra él, aunque el nuevo acreedor caiga en insolvencia, a menos que en el contrato de novación se haya reservado este caso expresamente o que la insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor primitivo. En caso de insolvencia, el acreedor que ha dado por libre al acreedor primitivo no tiene acciones contra él, aunque ese acreedor caiga más adelante en la insolvencia. No tiene ninguna acción, salvo que así se haya dicho al momento de hacer la novación, se haya contemplado esa posibilidad de manera expresa. El artículo 1697 del Código Civil nos habla promesa de pago de la falsa deuda. El que delega por alguien de quien creía ser deudor y no lo era, promete al acreedor de éste pagarle para liberarse de la falsa deuda. Es obligado al cumplimiento de su promesa, pero le quedará a salvo el derecho contra el delegante para que pague por él o le reembolse lo pagado. La falsa promesa sí genera obligaciones frente a quien ha dado cumplimiento a ella, ¿verdad? Tiene todas las opciones de reclamar el reembolso de lo pagado. Pago de deuda inexistente. El artículo 1698 del Código Civil nos dice, el que fue delegado por alguien que se creía deudor, que se creía, no que lo era, sino que se creía deudor y no lo era, no es obligado al acreedor. Y paga en el concepto de ser verdadera la deuda, se halla para con el delegante
Mismo caso, deuda, en el mismo caso que si la deuda hubiera sido verdadera, quedando a salvo su derecho al delegante para la restitución de lo indebidamente pagado. Entonces estamos hablando de el pago de una deuda inexistente. Bueno, más adelante seguiremos entonces con el tema de la innovación, que es un tema pues interesante. Trataremos de poner ejemplos para que nos quede aún más clara la figura y pues por ahora no es más. Vamos a dejar allí hasta la próxima clase virtual. Ya saben, mis queridos estudiantes, que si surge alguna duda frente a este tema, estoy dispuesto a absolverla a través del chat donde se pueden comunicar. Acuérdense que nosotros tenemos un chat desde comienzos de clase donde ahí podemos expresar cualquier duda o inquietud que tengamos. De momento no es más, les deseo un feliz día, Dios me los bendiga y recuerden, quedémonos en casa.